Muy bien, ahora vamos a seguir con la demostración de identidades. En el capítulo anterior habíamos visto de que hay varias igualdades que son equivalentes y estas equivalencias son para siempre, ¿sí? A estas equivalencias que son para siempre se les denomina identidades. Muy bien, vamos a ver cómo comprobamos en base a las identidades que conocemos cómo se demuestran otras relaciones para ver si en realidad son o no son identidades. Muy bien, aquí yo tengo una identidad. La orden sería, demuestre si es que esta igualdad es una identidad. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero, identificamos el lado que esté más complejo para desarrollar, es decir, el que tenga más operaciones o que sea más largo. En este caso, tenemos el lado izquierdo, que es un poco más complejo de lo que está escrito en el lado derecho. Por lo menos aquí hay dos términos y aquí hay un solo término. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una de las estrategias va a ser que al seleccionar el lado más complejo, es mucho más fácil trabajar todo en función de senos y cosenos. Necesitamos para hacer el seguimiento de esta clase que tengan a mano la hoja de fórmulas que habíamos trabajado en el capítulo anterior. Así es que busque esa hojita y cerciorándonos de lo que usted va a ir viendo, los vamos a ir justificando. Entonces, si usted busca en su hojita, ya hay una equivalencia para la cosecante, de donde usted encuentra que esa cosecante es 1 sobre seno, ¿sí? Búsquele, ¿ya? Y le reemplazamos en lugar de acá. Y el seno le dejamos tal como está porque ya está convertido en seno, ¿sí? La idea es que en este lado nos queden expresiones con senos y cosenos, que es mucho más fácil. Muy bien. Si sacamos el denominador común, si hacemos la operación algebraica, sacamos el denominador común, seno dividido para seno es 1 menos seno dividido para 1, que se supone que está aquí como denominador, me quedaría seno, y por seno quedaría seno al cuadrado. ¿Sí? Ahora seguimos trabajando el álgebra. Muy bien. Si usted busca en una de las equivalencias también, ¿sí? Búsquele donde esté 1 menos seno cuadrado, y usted se puede cerciorar que eso es equivalente al coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Con qué propósito le transformamos esto en el coseno al cuadrado? Porque lo que tenemos que llegar es a la expresión que está a la derecha. ¿Sí? Y en la expresión que está a la derecha observamos que aparece un coseno. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos que aparezca este coseno? Si es que a este coseno cuadrado lo descomponemos con coseno por coseno. Sigue siendo coseno al cuadrado. Entonces, hasta mientras ya se parece en algo a lo que está a la derecha. El propósito de estas identidades es trabajar en un lado para que se convierta en el otro lado, siguiendo las equivalencias que ustedes ya las tienen en su hoja y todo el proceso de álgebra que usted aprendió alguna vez. Entonces, si descomponemos el coseno cuadrado como coseno por coseno, si dejamos libre a este coseno, ya podemos asociar este coseno sobre este seno, y en una de las equivalencias usted puede observar que el coseno dividido para seno es la cotangente, que es lo que la necesitamos. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar coseno sobre seno como la cotangente, y como está multiplicado por otro coseno, ¿sí? Entonces nos quedaría cotangente por coseno, que es idéntico, por eso se llama identidad. Este lado es idéntico al otro lado. ¿Sí? Este es el procedimiento para demostrar de que una igualdad es identidad. ¿Cuál fue la estrategia? Seleccionar el lado más complejo, convertir en equivalencias en las que aparezcan senos y cosenos, observar hacia dónde tenemos que llegar.
¿sí? Y hacer lo que aparezca. ¿Qué estamos haciendo? Reemplazar expresiones por equivalentes que ustedes las tienen ahí como herramienta en la hoja en la que están las identidades. Por eso era importante que tenga esas identidades y todas las posibilidades que pueden surgir de ahí. Luego aplicamos álgebra, ¿sí? Aquí tengo una resta de fracciones. Aquí tengo una propiedad que es que una expresión elevada al cuadrado es la misma expresión multiplicada por sí misma, ¿sí? Tengo la propiedad asociativa de esta multiplicación, es decir, álgebra, ¿no? Donde también observa coseno sobre seno era cotangente y le reemplazamos. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Aquí, por obvias razones, el lado más complejo es este de acá. Hay más operaciones, más términos y más funciones trigonométricas. ¿Cuál es la estrategia? Ya seleccioné. Ya voy a trabajar en ese lado. ¿Qué vamos a hacer? A convertir todo en senos y cosenos. Si vemos en la primera expresión, tengo seno, coseno, y la única que no estaba como en función de senos y cosenos era la cotangente. Entonces, a esa cotangente le reescribimos por su equivalente, que es coseno sobre seno. ¿Sí? Entonces, ya nos quedó una suma algebraica en el que puedo sacar el denominador común, que sería seno. Si le dividimos para 1 es seno por seno, seno al cuadrado, más. Recuerde que esto es un solo término. Al dividirle seno, que es el denominador común para seno, es 1 por coseno y por coseno sería coseno cuadrado. ¿Sí? Si vemos en el otro lado, la respuesta es la cosecante. Si recordamos también y se le busca por ahí en las equivalencias, la cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En las identidades que usted tiene, 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces yo le puedo reemplazar por esa equivalencia. ¿Sí? Y me quedaría 1 sobre seno. 1 sobre seno. ¿De dónde salió el 1? En que en las igualdades básicas, el seno cuadrado más el coseno cuadrado, eso es 1. ¿Sí? Y al dividir 1 sobre seno, es la equivalencia de la cosecante. ¿Sí? Entonces, la cosecante es 1 sobre seno. Y si se dan cuenta, este lado resultó ser igual al otro lado. Demostrada la identidad. ¿Sí? Entonces, ya podemos ir generalizando el procedimiento que hemos hecho, ¿ya? De que lo que seleccionar el lado más complejo, reescribirlos como en función de senos y cosenos y aplicar el álgebra hasta lograr convertir un lado en el otro lado. Veamos un ejemplo un poco más complejo. ¿Sí? Aquí tengo una suma de 2 fracciones. Ya, por buena suerte, este es el lado más complejo. Pero no siempre va a ser el lado izquierdo. ¿Ya? También puede estar al otro lado. ¿Ya? Este lado es el más complejo. Le convertimos en funciones de senos y cosenos. Por buena suerte, ya está convertido en senos y cosenos. Aquí está el coseno y aquí está el coseno. Entonces, aplico la suma de estas fracciones, es decir, el álgebra. Ya, ¿de dónde observamos que el denominador común, como los dos son diferentes, el denominador común va a ser los dos? Si recordamos cómo se procedía cuando sumábamos fracciones con denominador común, le dividíamos este denominador para este denominador, nos queda 1 más coseno, que se multiplica por un numerador que es 1, nos quedaría 1 más coseno. Más, ahora, este denominador, al dividirle para este denominador, me queda 1 menos coseno por 1, 1 menos coseno. ¿Sí? Ahora, si nos damos cuenta en el numerador, tengo un coseno que se suma y un coseno que se resta. Entonces se eliminan y me quedaría simplemente 1 más 1, 2. Que ya está algo parecido al otro lado. Sino que aquí está la cosecante al cuadrado. Ahora, si nos fijamos en el denominador que aparece aquí abajo, en el álgebra,
cuando nosotros tendríamos una multiplicación de la suma por la diferencia de dos cantidades, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Que si lo factorizamos, llegamos a lo mismo. ¿Ya? Ahora, la cosecante en las equivalencias que usted tiene es 1 sobre seno. Y aquí tengo 1 menos coseno cuadrado. También, búsquele en las equivalencias y va a ver que 1 menos coseno cuadrado es el seno cuadrado, que lo puedo reemplazar. ¿Sí? Ahora, como el seno está como denominador, es como que estuviera aquí 2 por 1 sobre seno. 1 sobre seno es cosecante. Y como está elevado al cuadrado, ¿sí? Le puedo reemplazar y dejar expresado que aquí sería 2 por la cosecante cuadrado. Y este lado resultó ser igual al otro lado y hemos demostrado esta identidad. Ahora, para demostrar esta identidad o las identidades, para el momento en los ejemplos que hemos estado viendo, ya van viendo de que el procedimiento se repite. ¿Cuál fue? Seleccionar el lado más complejo, primero. Segundo, ver si es que no está convertido en expresiones con senos y cosenos, buscar dentro de las identidades las equivalencias para que aparezcan senos y cosenos. Una vez que tenga hecho eso, ¿qué hago? Todas las reglas de álgebra que aprendió en su vida, ¿sí? Sea factorización, productos notables, suma de fracciones, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y cuál es la meta? La meta es lograr que un lado sea idéntico al otro lado. Entonces, el otro lado va a ser la guía hacia dónde tengo que llegar, ¿sí? Pueden ser que sea en pocos pasos o en varios pasos, pero el hecho es que un lado va a ser idéntico al otro lado. Ese es el procedimiento de demostrar las identidades. Ahora, ¿qué necesita como herramientas hasta el momento? Necesita la hoja que le habíamos solicitado, que presentó como tarea en la clase anterior, ¿sí? Visualice dónde se están utilizando esas equivalencias y adicionalmente recuerde qué procesos algebraicos se están aplicando. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se sigue para demostrar identidades trigonométricas. En una próxima sesión vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Para ir viendo qué otras estrategias también le pueden servir. Pero por el momento hemos realizado esta, ¿sí? Seleccione el lado más complejo, convierta en expresiones que tengan senos y cosenos y aplique las reglas del álgebra guiándose en el otro lado. Entonces, en la próxima sesión continuaremos con más ejemplos y viendo de qué mismo es lo que se trata y para luego practicarlo, ¿sí? Entonces, ha sido un gusto trabajar hasta el momento y nos volveremos a encontrar en una próxima sesión para hacer más ejercicios.